A la actualización, y vamos a hablar ahora de un tema bien importante porque declararon inconstitucional el artículo 93.5 del Código Penal, que establece que se va a considerar feminicidio cuando, y cito exactamente el artículo, el sujeto haya realizado actos o manifestaciones esporádicas o reiteradas de violencia en contra de la víctima, independientemente de que los hechos fueran denunciados o no por la víctima. Pero ¿qué significa declarar inconstitucional esto y qué va a pasar con ello? Lo hablamos con Vilmaris Rivera, ex procuradora de la mujer y directora de REACE, y también el licenciado Edwin Barreto. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana. Buenas. Gracias a ambos por estar con nosotros. Se trata de algo bien técnico por parte de lo que estableció el Tribunal Apelativo, en este caso de feminicidio en Villalba. Pero en Arroyo Habichuela, ¿qué significa esto? En Arroyo Habichuela te puedo indicar y te puedo explicar para que la gente entienda y no se cree una histeria, por decirlo de una manera innecesaria. El abogado en este caso, el licenciado Edwin López, creo que es el abogado que lo plantea, que por cierto, ya yo lo había planteado en el 2020, pero era en el caso del primer feminicidio, entonces no acogieron el planteamiento y gracias a Dios ahora el compañero lo volvió a plantear y sí se lo acogieron. ¿Qué sucede? En este caso, cuando se plantea que es inconstitucional es en cuanto a específicamente que es vago. O sea, que una persona de inteligencia común que cuando lee el articulado, específicamente con lo que acabas de decir, con manifestaciones o actos esporádicos previos a la muerte, en este caso, de una mujer, denunciados o no, que los que tenemos que preguntar, ¿qué significa eso? Cuando tú no tienes una definición completa, pues eso es, según el derecho constitucional, es vago. O sea, no lo pueden entender todas las personas. Y lo segundo, el segundo planteamiento que hace el Tribunal Apelativo es la igual protección de las leyes. Esos son los dos planteamientos constitucionales que ese inciso del artículo 93 violenta. Y por eso es que lo declaran inconstitucional. Y ahora, pues, hay que esperarla. Pero para que la gente entienda, y más en Arroyo Habichuela, ser menos técnico, ¿cómo esto cambiaría, por ejemplo, la sentencia de esta persona? Ahora mismito se presenta una moción de desestimación en el Tribunal Superior de Ponce. Pero por el caso de feminicidio. Claro, porque pero es que seguiría todavía por homicidio. Claro, lo que pasa es que no ha habido una sentencia aquí. Hubo una determinación de causa en vista preliminar, claro, en la etapa preliminar, y entonces van para la etapa de acusación. Se presenta la moción de desestimación, es declarada no al lugar, y la desestimación es, mire, usted tiene que desestimar estos cargos porque el cargo por el cual está siendo procesado es inconstitucional, es el planteamiento. Pero al ser declarado el Tribunal Apelativo al lugar, o sea, comprar o acoger el planteamiento del abogado de defensa, lo que significa es que entonces ese caso, en esa acusación, se determinó que ese articulado es inconstitucional. ¿En qué ahora la pregunta que entiendo que es la que me estás haciendo es, ¿qué es lo que va a pasar? El fiscal puede ir al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo es el que determina y es el que dice, claro, en efecto, y es el que crea derecho. En este caso, una vez hace la interpretación del derecho como ellos lo entiendan. Vilmari, me gustaría también saber, como ex procuradora de las mujeres, ¿dónde queda la familia también entonces ahora de la víctima y posibles casos que también se lleven ante los tribunales en una apelación en caso de feminicidio? Yo creo que aquí eso es lo lamentable de este proceso, ¿verdad? Aquí hay una familia, Mildred no está físicamente para poder estar en un tribunal, para poder decir cuáles fueron los incidentes que ocurrieron, ¿verdad? Cuáles fueron las manifestaciones que hubo en esa relación. Es a través de sus hijos, ¿verdad? Donde ellos van al tribunal, donde ellos están sirviendo, en este caso, como testigos. Entonces vemos una familia que está en medio de toda esta situación, número uno, pasando por un trauma, pasando por ese proceso de pérdida, no tan solo de su madre, sino también de su padre, que está en medio de todo esto. Ellos son hijos, son hermanos, tienen nietos, o sea, y vemos como simplemente el tribunal no está tomando en consideración que la violencia se da incluso cuando una persona no está manifestándola, no lo está diciendo. Y eso hasta cierto punto me preocupa, que quede invalidado y que la familia sienta que está siendo revictimizada. Esas son víctimas secundarias que necesitan ayuda, que incluso nosotros como país no hemos podido ni tan siquiera darle ayuda a estas víctimas para acompañarlas en su proceso de pérdida y sobre todo en estos procesos judiciales que son tan difíciles y tan dolorosos. Pero discúlpeme, lo que sucede es lo siguiente. En el entrelínea de todo esto es
que sigue siendo un asesinato. O sea, el artículo 93 del asesinato todavía está vigente. O sea, lo único que está diciendo el Tribunal Apelativo, si ustedes lo van a procesar al individuo... No puede ser por feminicidio. Tiene que ser por el artículo 93, que es el asesinato que cobija a todas las personas, pero tanto a hombres y a mujeres. Lo que yo necesito que me arrojen un poquito más de luz, Vilmary, licenciado, es si en un pasado, y como usted dice que puede ser vago ese inciso, ese artículo, en un pasado no se puede determinar, o el licenciado no se puede hacer, perdóname, el acusado no puede tener la presunción de inocencia por cuestión de violencia en el pasado. ¿No es la misma violencia el sacar el arma y dispararle? ¿No es cuestión de... ¿No sigue siendo violencia doméstica? Sí, sigue siendo violencia, claro. Pues por eso es que el artículo 93, que es lo que recoge el asesinato, lo recoge completo. No hacía falta hacer una subdivisión adicional como lo es el feminicidio. Bueno, para usted no, es que lo recoge. Bueno, lo recoge asesinato, asesinato. Asesinato. Pero nosotros como país hemos logrado avanzar, que en el 2022 nosotros pudiéramos reconocer el que las mujeres las matan simplemente por ser mujeres y que se le dé un nombre y un apellido a eso, y nosotros eso lo tenemos que defender, porque como país nosotros tenemos que reconocer que tenemos un problema y que las mujeres las matan distinto a como las matan a posiblemente, ¿verdad?, a cualquier hombre, porque tenga problemas de drogadicción, porque tenga problemas sociales, o sea, otro tipo de problemas. Ahí vamos a la diferenciación. Me estoy quedando corto de tiempo. Mi pregunta ahorita sobre la sentencia. Obviamente sé que está en vista preliminar, todavía no hay una sentencia, pero lo que quiero saber, de salir culpable, ¿cómo cambia la sentencia? Si es por feminicidio o si es por asesinato. Sigue siendo 99 años. Sigue siendo, por eso es que yo digo que no hay, fuera de lo que está diciendo aquí la compañera, de que quieren hacer una diferenciación por la cuestión, ya sea de los titulares, las noticias. Sigue siendo asesinato y sigue siendo 99 años. Pero a la misma vez sigue siendo 99 años. ¿Por qué buscar vulnerabilizar la situación de la mujer con lo doble? No lo están vulnerabilizando. Yo pienso que sí. No, ¿por qué? Yo también. ¿Y sabes por qué? Porque para nosotros es importante el darle un nombre y un apellido, porque eso nos ayuda a desarrollar, a recoger estadísticas, a evaluar cómo fueron esos incidentes y esos casos, en nosotros poder desarrollar política pública. Y eso no lo podemos hacer echando en el mismo pote los asesinatos de todo el mundo. Los de las mujeres son muy particulares y se dan en unas instancias y en una historia en específico. Y eso nosotros como país lo tenemos que seguir defendiendo. Bueno, pues gracias a los dos por haber estado con nosotros. Sin demás.